Encontremos en el capítulo 4, el versículo 19 al 21. Capítulo 4, versículo 19 al 21. Cuando lo encuentren, por favor, dicen amén. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. La mano a la altura del corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra y rogamos una vez más que estés en medio nuestro, que traigas espíritu de sabiduría, Señor, y nos des también discernimiento, que podamos convertirnos en hacedor de esta palabra y no solo en oidores. Aquí estamos, Señor, dependientes de ti, sabiendo que tú eres la respuesta para nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hace algunos meses compartí parte de este mensaje con los jóvenes de esta congregación y desde ese entonces he venido orando al Señor porque he tenido en mi corazón la sensación de que es necesario que toda la congregación escuche también esta palabra. Este pasaje que acabamos de leer definitivamente es un pasaje de desesperanza, es un pasaje de desolación y muerte. Y es la triste historia de una de las derrotas más notables del pueblo de Israel en tiempos del sacerdote Elí. En la historia de Israel, o lo que nosotros conocemos en la historia de Israel, es muy notorio que siempre que el pueblo de Dios dejaba de vivir para la gloria del Señor, cuando se dedicaban a vivir a espaldas al llamamiento que Él les había hecho, eran derrotados por sus enemigos en la batalla. En la historia de Israel tú vas a encontrar como un círculo en su andar de peregrinaje. Ellos buscaban a Dios y veían la gloria de Dios manifiesta, pero se les olvidaba que portaban la gloria de Dios y pecaban o hacían cosas que deshonraban el nombre de Dios y Dios los entregaba a sus enemigos. Y este es uno de esos pasajes. Israel era la nación que el Señor había escogido indiscutiblemente para portar, para llevar, para hacer conocer la gloria del Señor, para ser el pueblo de su morada, el pueblo donde Él habitaba. Ellos fueron el único pueblo que pudo ver la gloria de Dios en favor de ellos en todos los aspectos. Israel de alguna manera fue escogido con propósitos sobrenaturales, pero
Más que eso, fue escogido para que dentro de ellos albergara la plenitud de la gloria de Dios, la esencia de quién era el Dios que había hecho los cielos y la tierra. Pero lo triste es que este pueblo, a pesar de haber sido escogido, a pesar de haber sido separado de las demás naciones, muchas veces no vivió de acuerdo a esta escogencia. Muchas veces no vivió de acuerdo a este llamado. Y este pasaje es la parte final de la historia de cómo Israel es vencido por sus enemigos, cómo mueren sus líderes espirituales, Elí y sus dos hijos, quienes ministraban en la presencia de Dios, Ofni y Finés. Y el relato final nos cuenta de la esposa de uno de ellos, la esposa de Finés, que al escuchar la noticia devastadora de que suegro, cuñado, esposo habían muerto, imagínense las mujeres, las que somos madres, lo delicado que es las impresiones en los estados de embarazo, sobre todo ya terminales. Y ella recibe esta noticia, pero la Biblia nos deja ver que el mayor impacto fue cuando esta mujer escuchó que el arca de Jehová, en cuyo concepto del pueblo de Israel hasta ese momento radicaba la gloria, la presencia de Dios, había sido robada, había sido quitada esa gloria de Israel. Sobre esto yo quiero predicar en esta hora. Que veamos cómo ellos, siendo un pueblo que fue llamado y escogido para proclamar la gloria del Señor, pudo vivir sin ella, pudo estar sin esa gloria. Y quiero que tomemos este relato que hemos leído para tal efecto. Si le vas a poner un título a este mensaje, colócale sin gloria. Y quiero que miremos que el pueblo de Israel tenía una mala interpretación de la gloria de Dios. Dile a tu hermano, podemos tener una mala interpretación de la gloria de Dios. Aunque, como dije, Israel era el pueblo escogido por el Señor para manifestar su gloria, ellos no vivieron siempre entendiendo lo que era esa gloria de Dios sobre su vida. Quiero aclarar, se los dije hace algunos meses atrás, que cuando Dios me permita estar en este altar, voy a estar intentando que miremos la gloria de Dios no desde las manifestaciones externas que nosotros vemos cuando oramos por alguien, cuando intercedemos. En algún momento vamos a hablar de eso porque hace parte de la gloria de Dios. Pero yo quiero que nosotros entendamos que la gloria de Dios no es solo una manifestación externa de su poder, que cuando Dios se revela a Moisés y le aclara a Moisés lo que era su gloria, lo que Dios le mostró fue su carácter, el carácter de Dios, la esencia de Dios, y cómo ese carácter Dios quiere impregnarlo, quiere transmitírselo a su pueblo para que nosotros podamos vivir conforme a la imagen de nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando me escuchen hablar de esa gloria, más que de lo externo, ubiquémonos que el propósito de Dios revelar su gloria es producir el carácter de Él en nosotros. Es que podamos manifestar los atributos comunicables del Señor. Es que podamos expresar esa gloria, ese amor, esa misericordia, esa justicia, pero también esa santidad que hace parte de los atributos de Dios. ¿Sí me explico hasta allí? Bendito sea el nombre del Señor. Y este pueblo parece ser que no tenían muy claro que la gloria era más que haber visto a Dios abrir el mar en dos para que pasasen en seco. Este pueblo estaba
en medio de las naciones para publicar con sus vidas, con su testimonio, también la grandeza de Dios. Cuando usted mira en la historia del pueblo de Israel, Dios les da un catálogo, Dios les da norma, Dios les da principios, Dios les dio los 10 mandamientos, que era una forma de vivir santa, era la forma que Dios quería que su pueblo testificara en medio de las naciones, que el Dios al cual ellos servían era un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso y un Dios veraz. Era más lo que Dios pretendía, pero el pueblo, aunque había sido escogido y llamado a adorar y a servir al único Dios existente, no respondieron muchas veces en relación a este llamado. Israel, a pesar de haber sido el único pueblo que podía tener para sí el lujo de decir que el Dios que había hecho los cielos y la tierra había peleado en favor de ellos, cuando alguien, yo me imagino que se veían con otras naciones o le contaban a sus siguiente generación de lo que Dios era en medio de ellos, ellos siempre tenían que recordar cómo cuando estuvieron esclavos en Egipto, Dios con brazo poderoso y mano fuerte los había sacado. Dios permitió de manera sobrenatural que aún los que esclavizaban a Israel los indemnizaran al salir. Tuvieron que darle prendas, joyas, proveer todo para el camino. Y cuando Faraón se arrepiente de haber aceptado que se vayan, la Biblia nos dice que sale a perseguirlos. E Israel una vez más ve el brazo poderoso de Dios. Ve cómo el mar se abre en dos, hermanos. Se abre delante de ellos para que puedan pasar. Y cuando sus enemigos quisieron hacer lo mismo, el brazo de Dios nuevamente de manera sobrenatural hace que las aguas vuelvan a su curso y es destruido el enemigo de Israel. Ese es el pueblo que podía decir que en medio del desierto, cuando tuvieron sed, Dios les dio a beber agua de una roca. Es el mismo pueblo que podía decir que cuando tenían hambre, Dios les dio a comer maná en el desierto. Es el mismo pueblo que podía decir que cuando se cansaron de comer maná, Dios les mandó codornices para cambiarle su comida. Es el mismo pueblo que podía decir, mientras estuvimos dando vueltas, nunca se nos acabó el zapato, nunca se nos desgastó la ropa, nunca dejamos de ver la provisión de Dios. Ese solo pudo decirlo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, porque sobre él estaba la gloria de Dios. Y dentro de esa gloria nosotros entendemos que estaba el amor y la misericordia de Dios. Y eso fue lo que impresionó a Moisés, ¿se acuerdan? De entender, ahora entiendo cuando Dios se le revela. Ahora entiendo por qué, a pesar de que hemos sido tan obstinados, Él nunca nos ha destruido, porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia. Pero a este pueblo que había sido escogido tristemente y que había visto todas estas maravillas, tristemente no vivió muchas veces de acuerdo a lo que Dios esperaba. Y sabes, a Israel se le olvidó que lo único que hacía la diferencia entre ellos y cualquier otro pueblo era precisamente la gloria de Dios sobre sus vidas. Sin la gloria de Dios, Israel no era más que un pueblo esclavo en Egipto. Pero sabes, hoy ya no es tan primordial hablar de la historia de Israel como pueblo de Dios. Porque hoy tú y yo tenemos la bendición de poder decir, hoy no somos Israel, hoy no venimos de tal tribu, de aquella, de esta otra, no. Hoy la Biblia dice que tú y yo somos el pueblo de Dios, pueblo adquirido por el Señor a precio de sangre, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy no es el Israel
Israel. Hoy es la iglesia, el pueblo que Dios ha escogido para que de igual manera manifestemos la gloria de ese Dios todopoderoso, amoroso y misericordioso. Dios te escogió a ti, me escogió a mí. Hoy estamos puestos en esta tierra para proclamar la gloria de Dios, para proclamar los atributos de Dios. Hoy la iglesia está conformada por un grupo de hombres y mujeres rescatados, conquistados. Éramos esclavos no físicos, no teníamos cadenas que ataban nuestros pies o nuestras manos, pero estábamos atados, estábamos esclavizados por nuestros pecados, nuestros delitos. Pero la Biblia dice que Jesús vino para romper las cadenas, para libertar a los cautivos, y hoy tú y yo podemos decir: soy libre, porque Él nos hizo libres. Hoy podemos cantar, hoy podemos celebrar, hoy podemos decir: soy el pueblo de Dios, porque Él nos hizo libres. Aleluya. Pero Israel no entendió. Me dan un permisito. Dios bendiga a las diaconisas. Cada vez que predico ellas andan, que hace que se me vaya menos rápido la voz. Oren por mi voz, por favor. Israel vivió una ilusión sobre la gloria de Dios. Cuando hablo de ilusión, describo ilusión como el engaño sobre la realidad. Eso es una ilusión. Un engaño sobre la realidad. A diferencia de la alucinación. La alucinación es creer que veo, escucho, siento algo que no existe. Yo estaría alucinando si les digo a ustedes: hermanos, ustedes están viendo el muñeco verde este que está aquí delante de mí. Y ustedes van a decir: hay poder en Jesús. ¿Qué muñeco verde ni qué muñeco verde? Hay que orar por la pastora. Porque en la realidad no existe nada. Mi cerebro está mandando una orden inadecuada. Me está diciendo que hay algo que existe cuando no existe. Ay, yo me quiero bañar porque aquí hay un lago. ¿Cuál lago? Estoy alucinando. Pero la ilusión toma una realidad y la distorsiona. La ilusión es un engaño de la realidad. Y voy a poner el ejemplo que he puesto en los cultos anteriores. Aquí está un piano. Todos vemos el piano. La ilusión me dice que este no es un piano. Yo no lo percibo como piano. Yo lo percibo como un lindo perrito. Y digo: este es un perrito. Y ustedes van a decir: no, eso no es un perro. ¿Qué le pasa a la pastora? Pero yo estoy transformando la realidad. ¿Sí me explico, iglesia? Israel tenía una ilusión sobre lo que era la gloria de Dios. De alguna forma, ellos confundieron la gloria de Dios con un amuleto. Ellos confundieron la gloria de Dios con el arca. Ellos llegaron a confiar más en el arca, más en ese amuleto, que en el Dios que les mandó a elaborar el arca. Israel siempre vio el arca no como la representación de la gloria de Dios, sino como la misma gloria de Dios. En otras palabras, cuando Israel veía el arca, no pensaba: Dios nos dejó esto como un testimonio de que Él siempre estará con nosotros, sino que ellos decían, cuando veían el cofre cubierto de oro: ahí está Dios. Y tenían una distorsión, una ilusión sobre lo que era realmente la gloria de Dios. Un cofre no puede ser amor. Un cofre no puede ser perdón, misericordia, gracia. Y ellos confundieron. Pero al igual que Israel,
el peligro de nosotros hoy como pueblo de Dios, llamado a aportar esa gloria del Señor, es que en algún momento podemos creer, podemos confundir la realidad de la gloria de Dios con nuestros amuletos modernos, con nuestra arca moderna, con cofres modernos. Hoy podemos confundir la gloria de Dios con congregaciones llenas y podemos decir la gloria de Dios está en este lugar porque hay multitudes escuchando la palabra de Dios. O podemos decir que la gloria de Dios está en un lugar porque hay una histeria colectiva, porque la gente grita, porque la gente brinca. Podemos confundir la gloria de Dios cuando vemos personalidades en los altares carismáticas, hombres y mujeres con personalidades arrolladoras, y podemos decir, ese hombre o esa mujer porta la gloria de Dios porque mira cómo habla, mira cómo predica. Podemos distorsionar la realidad de la gloria de Dios. Hoy podemos pensar que Dios está, que su gloria está, que el carácter de Dios se está manifestando. Cuando tenemos una banda que toca hermoso y decimos Dios está allí o Dios está en nuestra reunión. Y no es que esté en contra de esto, no es que esté en contra del bullicio. Ustedes saben que en esta iglesia hemos enseñado que creemos que el culto es una fiesta, que el culto es una celebración, que a Dios hay que alabarlo con fuerza, que a Dios hay que alabarlo con alegría, que a Dios se le alaba en medio de la circunstancia, que danzamos de gozo y gratitud, pero eso no es todo. Eso no garantiza la presencia de Dios en un lugar. Eso no garantiza la presencia y la gloria de Dios en mi propia vida. Hoy creemos que Dios está en un lugar cuando tenemos grandes cosas para armar, cuando tenemos multitud de luces. Hace algunos días atrás, casi un mes o algo así, escuchábamos a un profeta. Sé que algunos de los jóvenes lograron escuchar esa predicación y él decía, hoy tenemos congregaciones que estamos compitiendo con el mundo. Hoy tenemos congregaciones que creemos que porque tenemos luces, que porque tenemos humo en los altares, eso atraerá la gloria de Dios. Mis queridos y mis queridas, no estoy diciendo que nada de eso es pecado o que es malo, pero hay que entender que la gloria de Dios se trata de vidas transformadas, hombres y mujeres que han entendido que estamos puestos en esta tierra para declarar con nuestras vidas que hay un Dios poderoso, pero también que hay un Dios santo, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios digno de ser seguido y servido. Pero Israel había estado tan expuesto a esa gloria, a esa presencia sobrenatural del Señor, que no pudieron distinguir entre lo verdadero, entre la verdadera gloria de Dios en medio de ellos y un cofre donde solo ya reposaban recuerdos de esa gloria. Cuán peligroso es al ser humano el acostumbrarnos a creer que Dios está en todos los lugares solo porque decimos que está. Cuán peligroso es acostumbrarse al exponerse constantemente a la presencia de Dios, al estar en un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta sin el sentido de su majestuosidad y de su señorío. A veces nos habituamos tanto a la costumbre del culto, de la reunión bulliciosa, a la histeria colectiva,
que perdemos la sensibilidad de poder diferenciar entre la verdadera gloria y presencia del Señor y muchas de nuestras manifestaciones emocionales. Hace algunos años, bastante años ya, hubo una ola en esta ciudad, no sé si en otras, de la gloria de Dios caía en las congregaciones porque la gente recibía escarchas. Y entonces todo el mundo se iba para esas congregaciones. Y decía, la gloria de Dios estuvo ahí, cayó sobre mí. Y venían con una cosita aquí o aquí. Y era la gloria de Dios. Eso es quedarse con el amuleto. ¿Sí me explico, iglesia? Eso es hacer lo que hizo Israel con el arca. Es tener una ilusión sobre lo que es la gloria de Dios. ¿De qué vale tener la cara llena de escarcha? ¿De qué vale entrar en una risa desenfrenada por el Espíritu, como decían? ¿De qué vale que me llenen el cuerpo de aceite, pero mi vida no es transformada? Sigo siendo la misma mujer de siempre. Hay en mi corazón amargura, odio, pecado. Eso no habla de la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios desciende, hay transformación. Cuando la gloria de Dios cae sobre un lugar, las vidas tienen que ser transformadas. No podemos acostumbrarnos. Ahorita el Señor me daba una palabra para ustedes. Y Dios decía, yo quiero producir vida. Mi gloria está dada para producir vida, pero no la vida religiosa. La gloria de Dios o estar bajo la gloria de Dios no es el que llega más temprano o el que viene a más reuniones en la semana. Portar la gloria de Dios no es solo eso, no es solo venir a una reunión. Portar la gloria de Dios no es solo ir a un lugar y que Dios te use. Portar la gloria de Dios es que la vida de Dios se manifieste en ti. Es que el carácter de Dios se manifieste en ti. Es que cuando la gente que te conoció antes y te ve ahora vivir, así duden de cualquier otra cosa, tengan que decir, Dios cambió su vida. Realmente hay un Dios real y poderoso. Eso es portar la gloria de Dios. No podemos ser los mismos después de que Dios nos deja de gustar su gloria. Moisés no pudo permanecer en pie. Cuando Dios se manifiesta y le dice, yo soy grande en misericordia, en poder, soy lento para la ira, Moisés, y grande en misericordia y en bondad. La Biblia dice que Moisés cayó postrado y adoró. Porque cuando Dios revela su gloria a tu vida, tu corazón y tu ser tiene que ser quebrantado. Te estoy diciendo, tiene que ser, porque nadie que esté bajo la gloria de Dios puede ser el mismo. No puede. No podemos. No podemos quedarnos con el arca y sin la presencia de Dios. No podemos quedarnos con los saltos y los brincos, con las luces, con el humo, con las grandes bandas. No podemos quedarnos con el conocimiento cada día mayor, con el intelectualismo. No podemos quedarnos solo con eso. Estudia, capacítate. Dale al Señor lo mejor, celebra en la presencia de Dios, pero hay algo más. La gloria de Dios, portar la gloria de Dios es algo más.
Totzer escribió: una iglesia puede tener todos los programas y actividades del mundo, pero si las personas no están cambiando, es solo un show dominguero. Sansón fue un ejemplo de eso, de haber portado la gloria de Dios, haber sido escogido, pero nunca vivió conforme a esa gloria. Sansón solo fue un hombre fuerte, rudo, caprichoso, inmaduro, pero nunca manifestó el carácter de Dios en su vida. Sansón se habituó a ver a Dios destruir a sus enemigos con su fuerza, y creía que eso sería para él siempre una garantía de la gloria de Dios sobre su vida. Y vivió de espaldas a Dios, ofendiendo a Dios. Y un día, dice la escritura, Sansón hizo a lo que estaba habituado, siempre a hacer su voluntad y no la de Dios. Y un día despertó creyendo que podía seguir jugando con la gloria de Dios, con la reputación de Dios, con el buen nombre de Dios. Y la Biblia dice que cuando quiso volver a hacer lo que siempre hacía con sus fuerzas, ya Dios no estaba con él. La gloria le había sido quitada. La presencia de Dios le había sido quitada. Dios permitió que fuera humillado, ridiculizado, porque él siempre hizo eso con Dios. Porque se trata, poseer la gloria de Dios es más que tener un don o una habilidad. Es un estilo de vida, es un carácter. Y nosotros como iglesia tenemos que tener sensibilidad. Sensibilidad para entender cuando la gloria de Dios se está esfumando, cuando la gloria de Dios no está sobre mi vida, cuando estoy caminando fuera de esa presencia de Dios. Tengo que tener discernimiento, porque Israel vivió alejado de Dios en estos momentos de este relato y no fueron sensibles. Este mismo hermano Totzer dijo: el Espíritu Santo podría irse de algunas congregaciones el día de hoy y ellas podrían seguir haciendo el 90% de las cosas que hacen y no notarían que ya el Espíritu se fue. El pasaje que acabamos de leer nos muestra el resultado de Israel en bancarrota espiritual. Pero ellos seguían pensando de que Dios estaba con ellos solo porque tenían el arca, solo porque tenían el amuleto. Estaban en crisis espirituales, pero no lo lamentaban, no buscaban perdón de Dios, no buscaban restauración de sus vidas. Las anteriores victorias donde habían llevado el arca y Dios les respaldaba de manera sobrenatural, se convirtió en un deslizadero para Israel. Ellos creyeron que el poderoso, ellos creyeron que el que le liberaba era ese cajón cubierto de oro. Y se los olvidó que era Dios el que les daba la victoria. Ese Dios que les había escogido cuando no eran nación, que simplemente los escogió como demostración de su amor y su misericordia. Como iglesia podemos quedarnos con el recuerdo de lo que sucedió antes, de lo que hacíamos antes.
Me duele tanto en mi corazón cuando escucho a creyentes contar historias de cómo Dios les usaba, de cómo ellos tenían vidas consagradas, de cómo buscaban el rostro de Dios y la gloria de Dios estaba sobre ellos. Pero el día de hoy tú te das cuenta que no son iguales y viven del recuerdo de un alegre pasado. Y esto es lo que tiene una nueva generación escéptica a la gloria, a la presencia de Dios. Porque les contamos historia de lo que Dios hizo en nosotros. Le contamos historia de lo que nosotros éramos en Dios. De cómo sacábamos días para buscar su presencia, pero que hoy nos ven haciendo todo menos buscando la presencia de Dios. Y no es mi tema hablar hoy de la presencia de la gloria de Dios como manifestación externa de su poder, pero también lo incluyo. Hoy les decimos: en los años que yo conocí al Señor, Dios me usó para esto, Dios me usó para aquello. La pregunta de muchos que te escuchan y te ven es: ¿qué hace Dios hoy a través de ti? La gloria de Dios, mis queridos, la gloria de Dios no tiene fecha de expedición. La presencia de Dios no es para una temporada, no es para un momento. La presencia de Dios está hoy aquí, 28 de julio del 2019. La gloria de Dios está aquí en medio de nosotros, para todos aquellos que la anhelen, para todos aquellos que digan: Señor, sin tu gloria no quiero nada. Sin tu presencia no quiero nada, Señor. Hoy la máxima expresión de la gloria de Dios habita en medio de nosotros. Hoy no tenemos un arca, hoy no tenemos un cofre cubierto de oro, pero hoy está en medio de nosotros la máxima expresión de la gloria de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Él es la gloria de Dios. Le vimos como el unigénito del Padre, lleno de gloria, lleno de majestad. Y la gente tiene que ver a Jesús a través de tu vida y de mi vida. Cuando decimos: Señor, úsame para tu gloria, lo que deberíamos saber es que con nuestra vida debemos traer gloria al nombre de Dios. ¿Qué es más que orar por un enfermo? ¿Qué es más que echar fuera un demonio? Para eso solo debes creer. Pero es decidir vivir para Él. Es decidir a ser movidos por las cosas que mueven a Dios. Como fue Jesús mientras estuvo en la tierra. Porque Él es el mejor ejemplo, el máximo ejemplo de lo que es la gloria de Dios, la vida de Jesús. Si Dios está en una reunión, ¿qué cambios se producen en la gente? Porque de eso se trata, iglesia. No es venir y oír un mensaje. No es venir y cantar unas canciones. No es venir a escuchar gente aquí ministrar, cantar. Créanlo, como decía el profeta que oíamos hace unos días: en el mundo hay mejores cantantes. En el mundo hay mejores músicos. En el mundo hay mejores oradores. No estamos aquí porque tenemos lo mejor.
aquí porque adoramos al mejor de todos, al que nos cambió, al que nos transformó. Él es nuestra gloria, Él es nuestra esperanza gloriosa. Él es digno de ser servido, Él es digno de ser amado. Israel se quedó con el cofre y creían que Dios tenía que respaldarlos. Dios no puede ser manipulado. Dios no puede ser utilizado. El pueblo de Israel se quedó sin la gloria del Señor. Versículo 19 al 21 que leímos nos muestra a la nuera del sacerdote Leví valorando más la pérdida de la gloria de Dios que los mismos sacerdotes que la ministraban. Usted leyó conmigo lo que le decían las parteras: cobra ánimo. En otras palabras le decían: no te mueras. Mira, acabas de tener un hijo, te enteraste que tu suegro lo mataron, se murió, que a tu esposo, tu cuñado lo mataron. Anímate. Porque había una costumbre, ellas pensaban que ella estaba desesperada, que no quería vivir porque se había quedado sin familia y sin recursos. Había una tradición en el pueblo de Israel que el sobreviviente de una familia era el heredero absoluto de toda la fortuna. Y lo que las parteras le están tratando de decir a estas mujeres: no estés triste, se murió la familia de tu hijo, pero ahora todo es para ti y para él. Pero la Biblia dice que cuando ella escuchó que el arca que representaba la gloria de Dios en su pueblo había sido quitada, no pudo resistirlo. Porque ella pudo discernir lo terrible que es vivir sin la gloria de Dios. Y prefirió dejarse morir. Iglesia, no importa lo que ofrezca la vida, no importa lo que ofrezca el mundo, sin la gloria de Dios todo pierde sentido. Sin la presencia de Dios, sin la manifestación de Dios, sin el carácter de Dios de parte tuya, todo pierde sentido. No importa qué tan alto escalemos en nuestras profesiones, en nuestros ministerios, sin su gloria nada tiene valor. Moisés entendió esto. Y le dijo al Señor, cuando Dios dijo que le daría victoria, lo llevaría a la tierra prometida, pero que él no iba a ir con él. Moisés le respondió al Señor: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Yo no me muevo si tú no estás conmigo. Fue lo que le dijo Moisés al Señor. Para Moisés la presencia de Dios, la gloria de Dios era más importante que una victoria garantizada. Para Moisés la gloria de Dios era más importante que su sueño, el sueño de toda su vida. Para Moisés la gloria de Dios era más importante que un futuro de abundancia en la tierra prometida. Esta mujer nos enseña que no hay nada ni nadie que pueda ser el sustituto de la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso cantábamos: Él es inigualable. Y hay que cantar con el entendimiento. Hay que decir: yo sé, mi Dios, que no hay nadie que pueda sustituirte a ti. Yo puedo en la vida sustituir cualquier cosa, pero si tú me faltas, Señor, me falta todo. Él no tiene sustitutos. Cuando tú
tú has conocido la gloria de Dios, cuando tú has degustado la gloria de Dios, pueden venir las atracciones, pueden venir las tentaciones, pero tú te vas a mantener fiel a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tú has aprendido a valorar la presencia y la gloria de Dios, nada en esta tierra te podrá volver atrás. Nada ni nadie te podrá apartar del Señor. Hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que no comprendo. No entiendo cómo personas que han conocido, han disfrutado, han casi que palpado la gloria de Dios, vuelven atrás porque algo no les sale bien. A la edad de 14 años conocí al Señor. Y no porque era buena, Él me salvó, ni siquiera creía en Él. Había ido a esa reunión a burlarme de los evangélicos, a dañarle la reunión a los evangélicos. Me llevé un grupo de muchachos de mi escuela y le dije, vamos a dañarle la reunión a esos evangélicos fanáticos. Pero Él se reveló a mi vida. Pero Él tuvo misericordia de mí. Pero Él me sacó de mi mundo y le dio sentido a mi vida. Ha habido en estos casi 40 años de conocerle, ha habido momentos difíciles. Han habido momentos dolorosos, humanamente casi que imposibles de soportar. Pero en esos momentos no me veo sin Dios. Nunca he pensado que puedo tener una vida fuera de Dios. Sin Él no somos nada. Y siempre pienso, Señor, yo no podría resistir esto si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, si no fuera porque sé que me amas, Señor. Fuera de Dios no podemos hacer nada. Fuera de Dios no hay nada más importante. Él tiene que ser suficiente, iglesia. Él tiene que ser suficiente en las buenas, en las malas, en los momentos de alegría, en los momentos de llanto. Dios es suficiente para su pueblo. Su gloria ha sido derramada, su gloria ha sido manifestada. Y dentro de su gloria manifiesta está su amor y su gracia para ti, para mí. Y créelo que eso es suficiente. Esta historia nos muestra cómo un pueblo que fue escogido para aportar la gloria de Dios confundió, distorsionó y no valoró esa presencia majestuosa de su Señor. Pero también nos debería invitar a nosotros en esta mañana a entender la gran responsabilidad que hoy tenemos como el pueblo de Dios, la iglesia. Y que hoy le podamos decir al Señor, ayúdame, Señor, a amar tu presencia, a amar tu gloria. No me quiero quedar con el culto, no me quiero quedar con la reunión, no me quiero quedar solo con las manifestaciones externas, no me quiero quedar con la religiosidad, Señor. Quiero que tú seas la gran pasión de mi vida. Quiero experimentar, Señor, esa esencia tuya en mi ser. Quiero que cuando me vean vivir, sepan los que me ven vivir que hay un Dios real y poderoso que transforma. Un Dios real que cambia. Un Dios real que hace que puedas perdonar, que puedas ayudar aún a los que te han hecho daño. Eso será la mayor demostración
de que sobre ti está la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a ser consecuentes con el llamado que hemos recibido. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo escogido por Dios para proclamar su grandeza, para proclamar su gloria. Y Dios hoy nos hace un llamado para que podamos vivir de acuerdo a ese llamado. Que no seamos inferiores al llamamiento de portar su gloria en medio de esta ciudad, en medio de nuestra familia, en medio de las personas que nos ven vivir cada día. Que Dios nos ayude, iglesia, porque la gloria de Dios puede ser quitada. Que Dios nos ayude a ser sensibles y que nos convirtamos en hombres y mujeres amantes de su gloria. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Sabiendo del gran peligro que tenemos el día de hoy. Señor, estamos viviendo el tiempo en que la iglesia en esta tierra tiene tal vez solo una ilusión de lo que es tu gloria, como lo tuvo Israel. Hoy se predica dentro en los altares, Señor, el poseer, el tener, el declarar. Pero no se está viendo tu vida en medio de los que hablamos, en medio de los que adoramos. Señor, manifiesta tu gloria en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a no ser inferiores a ese llamado. Ayúdanos con nuestra vida a poder hablar de quién eres tú, a traer honor a tu nombre, Señor. Que cuando nos vean vivir en casa, que cuando nos vean vivir en la universidad, en el trabajo, Señor, sin necesidad de hablar tanto, ellos puedan saber que hay algo distinto y que el día que nos pregunten podamos decir: yo pertenezco a la familia de Dios, soy hija de Dios. Su gloria se manifiesta sobre nuestras vidas, Señor. Danos un corazón que se parezca al de Jesús, por favor. Quita de nosotros todo aquello que pueda ofenderte. Que no nos quedemos como se quedó Israel, solo con el cofre. Que no nos quedemos solo con el ritual, Señor, evangélico. Que podamos tener tu vida, Señor. Que podamos temer en tu presencia. Que podamos levantar manos limpias al acercarnos a ti. Y saber que tú eres un Dios santo y bueno. Aquí estamos. Si puedes decirle al Señor: yo quiero ser un portador de tu gloria. Allí donde estás, levanta tu mano o colócate de pies. Es cada día, no es cada 8 días. Es cada día. Que podamos decir como dijo esta mujer: si es quitada la gloria de Israel, ¿para qué vivo? Señor, que podamos ser tan sensibles a tu presencia, que podamos valorar tanto tu presencia, que no haya, Señor, en nosotros mayor anhelo que vivir para ti. En el nombre de Jesús. Hoy pido tu gloria sobre nosotros. Déjate ver como lo hiciste con Moisés. Él te dijo: déjame ver tu gloria. Y
lo que hiciste fue revelarle tu carácter, Señor. No le recordaste el momento en que él había visto convertir la zarza o que no se consumiera. No le hablaste de cuando lo sacaste de Egipto. Cuando él te dijo, déjame ver tu gloria, tú le mostraste tu esencia. Oh Dios, ayúdanos a verte. Ayúdanos. Danos tu carácter, Señor. Puedes decirle al Señor, dame tu carácter, Señor. Tú sabes mis luchas. Tú sabes, Señor, cuántas veces me equivoco, los errores que cometo, pero yo quiero, Señor, yo quiero portar tu gloria. Yo quiero que mi vida cambie para tu gloria. Yo quiero honrarte, yo quiero perdonar, yo quiero aprender de manera sana, Señor, a amar a mi prójimo. Yo quiero vivir en misericordia para otros. Yo quiero poder dar de tu gracia a otros. Dile, Señor, yo quiero parecerme a Jesús. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, aquí estamos. No tras el arca, estamos tras Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro amado Rey. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y les conceda paz.